Hoy nos toca un tema de mucho ánimo, la muerte, para que entramos en el año muy bien, ¿verdad? Muy animados de lo que es. Pero hoy vamos a estar viendo Romanos 5, 12 al 16. 12 al 16. Ahora, el 8 de enero es como la segunda parte de esto. Tal vez no se va a llamar la muerte la segunda parte porque la segunda parte es más alegre. Más alegre, entonces tal vez vamos a poner la vida a esto, ¿verdad? Ya la muerte y ahora vemos la vida, entonces, pero este pasaje es clave de lo que nosotros creemos y la verdad es un pasaje muy difícil. Ahí estuvimos estudiando y hay varios textos que dices, ay, ¿qué significa eso? Y hay muchas interpretaciones para eso. Entonces, lo que vamos a dar hoy es la interpretación que pensamos que es mejor en cuanto a lo que vamos a ver. Muy bien. Para recordar, recuerden que terminamos hubiera sido fue el 11 de diciembre que predicamos Romanos, porque el 18 predicamos otra cosa. Entonces, para recordar, para tener el hilo que es Romanos, recuerden que la última vez que estuvimos juntos hablamos que éramos débiles, irreverentes, enemigos y objetos de la ira de Dios, ¿verdad? De ira de Yahweh. Entonces, eso fue una de las cosas que aprendimos el 11 de diciembre, ¿verdad? Y después también aprendimos que aún así, aún siendo débiles, irreverentes, enemigos de Yahweh y objetos de ira de Yahweh, aún así Yahushua murió por nosotros. Wow, increíble. Esos sí son buenas nuevas, buenas noticias. Y luego vimos que Yahweh así demostró su amor para con nosotros. Así que aún estábamos así, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Bueno, hacer toda la obra de vivir una vida perfecta, hacer el sacrificio que necesitábamos, luego lo resucitó para vida, para que nosotros podamos vivir, tener una resurrección después. Y luego ascendió al cielo, al lado de su Padre, para ser nuestro mediador. Entonces, increíble. Entonces, Yahweh así demostró su amor para con nosotros. Y también nos justificó mediante su sangre, la sangre de Yahushua, y nos reconcilió mediante su muerte. Su muerte. Ahí aprendimos. Y lo último, nos salvará por su vida. Nos salvará. ¿Recuerden eso? Porque tenemos si alguien te pregunta hoy en día, si alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? Tú puedes decir, yo tengo la promesa de la salvación. Yo tengo la promesa de la salvación. Y eso es lo que tenemos ahorita. No somos salvos ahorita. Cuando dice somos salvos, está hablando de que ya más adelante la salvación completa es cuando ya resucitamos, porque vamos a morir. Yo puedo decir, yo soy salvo hoy en día, porque por lo que estoy creyendo y estoy obedeciendo para mostrar mi creencia, mi fe, y puedo decir soy salvo, pero es una promesa, porque la salvación es para los muertos. Entonces vamos a morir y luego vamos a ser resucitados. Y cuando somos resucitados y transformados, eso es cuando tenemos la salvación completa. Por eso dice, nos salvará de la ira por su vida. Porque la ira viene en el juicio. Y como no vamos a pasar por el juicio, nos salvará de la ira por su vida. ¿Sí? Muy bien. Ya recordamos más o menos lo que hablamos la última vez y ahora vamos a entrar en el versículo 12. Versículo 12. Dice ahí, por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, tienes esas palabras en el principio por eso. Y que todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver en lo que aprendimos el 11, todo esto está diciendo por eso. Y aún lo que decía en los versículos anteriores que eso, pero esto mayormente, por eso, para entender por qué necesitamos ser justificados y salvados de su ira y cómo lo hizo, por eso. Entonces ahora va a explicar por qué. Y lo interesante es que versículo 12, y no vamos a ver el versículo 18 hoy. Va a ser en el 8 de enero, vamos a ver el versículo 18. Pero el versículo 12 continúa en el versículo 18. Y el 13 al 17 es como una paréntesis, como que explicando un poquito más de lo que está hablando, pero lo que dice aquí en el 12 continúa con el pensamiento en el versículo 18. Y vamos a ver eso en una semana y 2 días. ¿Sí? Entonces, por eso, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Antes de seguir, y hemos hablado de esto mucho, pero es importantísimo entender lo que es el pecado. Porque aquí dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Cuál versículo, dónde vamos a ir? Pues 1 de Juan. 1 de Juan 3, 4, versículo 4, dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, transgrede la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué es la ley? Otra vez, no estamos hablando aquí, sí es la palabra griega nomos, pero no es lo correcto. La palabra nomos tiene que ver con la ley en cuanto a la autoridad y todo eso, pero la Torá en el Antiguo Testamento significa instrucción. Son instrucciones que nos da para saber si estamos bien o estamos mal. Entonces, aquí, pues el pecado es infracción de la Torá, de la Torá. Entonces ya debe decir, ya escogí otra versión, pero ahí en la VIN dice de la Torá. Entonces, pues el pecado es infracción de la Torá, de las instrucciones. ¿Cómo vamos a saber si tú y yo somos pecadores? Por medio de la ley. Por eso ha sido tan difícil, ¿verdad? Cuando tú vas con alguien y les dices, es que antes decíamos, pues vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero ahora decimos que vamos a morir y vamos a dejar de existir para siempre. Pero si quieres vivir para siempre, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues por medio de la fe. Y la fe se muestra por medio de las obras, ¿verdad? Entonces, la gente dice, no, pues es que yo soy bueno. Pues claro que Dios me va a dar paso a lo que sea, si es al cielo o es aquí o lo que sea, me va a dar paso porque yo soy bueno. Y la verdad antes era muy, muy difícil para mí, un poquito, pero podíamos hablar de, pues, ¿has mentido? Sí. Entonces, si has hecho mentido una vez, ya no puedes ser salvo. Pero ahora, con lo que es la ley y tal, bueno, vamos a leer tú y yo juntos. Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y a ver, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal ahí?
¿Estás cumpliendo todo lo que dice ahí? No, claro que no. Porque lo hemos hecho tan místico, tan espiritual, así que lo bueno, hacer lo bueno es lo que tú crees y lo que yo creo. Pero ya Yahweh plasmó lo que es bueno y lo que es malo en su palabra. Completamente, completamente. Muy bien, entonces ya el pecado es la infracción de la Torah, de las instrucciones, Ahora, regresando al versículo 12. Y por el pecado, y por el pecado vino la muerte. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado vino la muerte. Este es importantísimo, porque mayormente cuando hablamos de estas cosas, ¿en qué nos enfocamos? En los pecados, ¿verdad? Es que eres pecador. Es que eres pecador. Y es cierto. Si uno peca, si uno ha pecado, es un pecador. Y necesitamos salvación porque somos pecadores. Pero la muerte es lo que vino. Tenemos que ser salvos de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Adán pecó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Yahweh a él antes de eso? Ciertamente morirás. Vas a morir. Y ya no hay. Después de eso vas a dejar de existir. Y ya no vas a vivir para siempre. Eso es lo más importante ahí, la muerte. ¿Cómo tú y yo vamos a vencer la muerte? El pecado trajo la muerte y por el pecado vino la muerte. Comenzó ahí en ese momento cuando Adán peca, comenzó la degradación, no solamente de nosotros, pero de toda la creación. Toda la creación empezó a degradarse completamente, a morir, a morir. Un hermano me estaba preguntando, y estoy tratando de recordar el versículo, pero tenía que ver con bendecido eres si eres como un árbol que sus hojas nunca caen. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué caen las hojas? Porque mueren. Entonces, si somos bendecidos, vamos a ser como la hoja que no cae. Vamos a tener vida ahí. Entonces, ¿por qué las hojas caen? Porque el pecado entró en el mundo y porque la muerte vino a toda la creación, hasta las estrellas. Vemos a una estrella muriéndose, ¿verdad? Ya va cayendo y se apaga, se muere. Hasta las estrellas. Entonces dice, wow, eso es increíble. Entonces, en ese momento comienza lo que es la degradación de toda la creación y específicamente la muerte para el humano que no va a poder vivir otra vez. Ciertamente morirás. Y luego dice, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, aún aquí, cuando hablábamos antes del evangelio, pusimos el énfasis en que el pecado pasaba a nosotros. Y no estoy diciendo que no nacimos con una inclinación hacia el pecado. Pero ¿qué es lo que dice aquí que pasó a todos los hombres? La muerte. Porque la muerte vino por el pecado y eso degrada al hombre de todos los aspectos, mentalmente, emocionalmente, físicamente, todos los aspectos. Eso vino así. Entonces, así también la muerte pasó a todos los hombres. Hasta el hombre deja de existir.
Ya no vamos a hablar ahorita de los juicios y todo eso, entonces, pero eso es lo que estaba diciendo Yahweh a Adán. Vas a dejar de existir. Entonces, si yo no hago nada, si Yahweh no hace nada, no hay nada. El hombre muere y se queda en la tumba si Yahweh no hace nada. Y luego dice, por cuanto todos pecaron. La verdad, esta parte es un poquito difícil, pero aunque el hombre nace con una inclinación hacia el pecado, nosotros también somos responsables por todo lo que hacemos. No es solamente, sí, vamos a morir porque entró la muerte en el mundo y pecó Adán, pero yo voy a morir por mi pecado. Hablando de morir para siempre, ¿sí? Entonces, ahí, aunque nace el hombre con una inclinación hacia el pecado, somos responsables si vamos a dejar de existir para siempre. Somos responsables. Y luego dice, como la muerte pasó a todos los hombres, el resultado es que todos pecamos. Porque ya no somos en un estado perfecto, un estado de no tener esa inclinación hacia el pecado. Y somos condenados por nuestro pecado. Condenados por nuestro pecado. ¿Sí o no? Eso es importante saber, entender eso. ¿Por qué? ¿Qué pensamos nosotros sobre los bebés y los niños? ¿Qué pensamos? Si todos son pecadores simplemente por nacer, los bebés y los niños van a dejar de existir para siempre. Pero son inocentes. Todavía no entienden esas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Es justo que dejan de existir aunque ellos no podían razonar y entender? No, Yahweh es justo. Yahweh es completamente, perfectamente justo. Una persona con discapacidad que no puede razonar las cosas es inocente. Pero ya cuando el hombre llega a cierta edad y entiende lo que es el pecado, lo que es transgredir a lo que es la instrucción de Yahweh, ya de ahí somos responsables. Ya soy pecador, me cuenta como pecador. Ya no soy inocente, ya tengo la capacidad para entender esas cosas. Entonces, condenados por nuestro pecado. Llegamos a cierta edad, empiezo a pecar, yo soy responsable. Antes de eso, hay una inocencia. No vamos a poner la edad porque pues no sabemos. La verdad. La idea es en el judaísmo, en el catolicismo, en otras partes a los 12 años, 12, 13 años más o menos, ahí en esa edad, pero no sabemos, la verdad no sabemos. Pero ahí lo vamos a dejar, pero somos condenados por nuestro pecado, por cuanto todos pecaron. Y están ahí en Romanos 3:23 dice, están destituidos de la gloria de Yahweh. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y luego sigue en el 13, dice, antes de darse la Torá, había ya pecado en el mundo. Aunque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es importante entender que esto es como una paréntesis. Porque
no va con el pensamiento completamente de lo que está diciendo en el 13 y en el principio del 14. Es una paréntesis diciendo, bueno, ahorita llegamos a eso. Antes de darse la Torá, había ya pecado en el mundo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, ahí comenzamos en Génesis 4, que está en el segundo tomo. Entonces ya no deben aprender esto hasta el segundo tomo, pero les voy a dar antes de eso. En Génesis 4, 7, está hablando cuando Caín había ofrecido un sacrificio y no era agradable para Yahweh. ¿Y qué hace? Ahí está, como enojado y todo, y ya está listo para ir y hacer algo contra su hermano. Y Yahweh viene con él. Dice, ¿por qué tienes la cabeza así? ¿Por qué estás así? Y luego dice así, seguramente si obraras bien, pondrías buena cara. Primeramente, si tu sacrificio hubiera estado bien, como si hubieras estado caminando de la manera correcta, porque Él ofreció algo de los frutos de su labor. No eran las cosas que ofreció, era Él. Era su problema, que no estaba caminando correctamente. Por eso dice, si obraras bien, pondrías buena cara. Si estuvieras bien, podrías levantar tu cabeza en alto y pudieras decir, estoy bien. Pero no. Dice, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Oye, esto es interesante. Ya dentro del discipulado vamos a hablar aún más de eso. No tenemos tanto tiempo para hablar de esto. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ya sabemos cómo ya hemos en el pasado, y mucha gente divide al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego ya en el Nuevo Testamento no, es que tenemos el Espíritu y así vamos a poder vencer al pecado y todo eso. ¿Qué le dice Yahweh? El pecado te acecha a la puerta para dominarte. Y luego dice, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Esto es antes del Nuevo Testamento, cuando hablamos de que bajó el Espíritu. Yahweh está diciendo a Caín, tú puedes dominarlo. Si tú andas bien, si tú estás caminando bien, vas a poder dominarlo. Vas a poder, porque si obedeces, te lleva a vida y bendición. Si no obedeces, te lleva a muerte y maldición. Tú puedes dominarlo. Wow. Increíble. Entonces ya había pecado en el mundo, como dice ahí en el versículo 14. Versículo 13, no lo puse dos veces. Dice, antes de darse la Torá había ya pecado en el mundo. El diluvio, ¿qué pasó? ¿Por qué Yahweh iba a destruir a todo? Por la maldad del hombre, por el pecado del hombre. Entonces, ¿había ley o no había ley antes de Moisés? Había ley, había instrucciones. No estaban escritas, pero había instrucciones de alguna manera. Sabían de alguna manera que, pero no estaban escritas. Y luego dice ahí, aunque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no había ley, entonces nadie debía de haber muerto. ¿Sí o no? Porque la paga del pecado es muerte. Si está diciendo que antes no les culpaba del pecado, entonces nadie desde Adán a Moisés debía de morir. Debían de esperar todos, de estar vivos todos a los 1000, 1500, 2000 años unos iban a tener,
y ya por fin cuando viene la ley, ya viene la muerte. No, es que había leyes antes. No estaban escritas, pero sí había. Pablo dice, si no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero murieron. Y luego en el 14 sigue y dice, por eso, si lo leemos junto, sin el aunque donde no hay ley, dice, antes de darse la Torá había ya pecado en el mundo, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Reinó hasta Adán, desde Adán hasta Moisés. Por cuanto todos pecaron. Ellos pecaron. No puede haber consecuencia si no hay transgresión. Ellos transgredieron. Ellos lo hicieron. Y luego dice, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán. Había muerte, como quiera, aunque ellos no pecaron de la misma manera de Adán. El pecado de Adán fue un mandamiento directo de Yahweh. Fue directo y aparte afectó a todos. Todos los demás después de eso eran sus pecados. Y tal vez afectaban a los que estaban alrededor de ellos, pero no afectaban a toda la humanidad. El pecado de Adán todavía nos está afectando hoy en día. Pero el pecado de alguien que nació después de Set no nos está afectando hoy en día. Lo que nos afecta hoy en día es lo que hizo Adán. Porque Noé recibió directo de Yahweh instrucciones, ¿verdad? Para hacer el arca, y también después de ya estar en la tierra, ¿qué les dijo? ¿Cuáles eran? El que derrame sangre, su sangre será derramada. Y a ver, nunca recuerdo los otros, pero había otros versículos, otros mandamientos ahí. Creo que eran 4 o 5, ¿verdad? 4 o 5 mandamientos. Y Yahweh les dijo directo, estos son los mandamientos. Pero no estaban escritos. ¿Sí? Noé recibió directo de Yahweh y también Abraham recibió instrucciones directas de Yahweh. Pero no tuvo el mismo efecto. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Pasó la muerte a todos los hombres. Y luego dice, ¿quién es figura del que había de venir? Okay, primero, ¿quién es el que había de venir? Yahushua, ¿verdad? Y dice, espérame, Adán pues pecó y Yahushua no pecó. Es como que dices, ¿qué tienen en común? ¿Qué está diciendo aquí? Pero la misma manera como la obra de Adán afectó a todos los hombres, la obra de Yahushua puede afectar a todos los hombres. Entonces, de esa manera, es figura del que había de venir. Porque el primer Adán, más adelante va a decir, el primer Adán pecó. Y el segundo Adán nos trajo justicia. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver, pero es figura del que venía, que iba a afectar a todos los humanos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Seguimos en el versículo 15 y dice, pero el don no ha sido proporcional al delito. El don, ok. Lo interesante aquí es que nunca habla de qué es el don. Más adelante habla y dice lo que es el don. Pero recordamos Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice? Dice, ay, se me fue.
Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se glorie. No, por medio de la fe, y eso es don de Dios. Don de Elohim. ¿Cuál es el don? ¿La fe? No. El don no es la fe. El don es la salvación. Es lo que nos va a dar. Nos va a dar un regalo porque no merecemos el regalo. Por eso es por gracia. Entonces, aquí también está hablando de eso, de ese don. Y dice que el don no ha sido proporcional al delito. El don es mucho más grande. Y lo interesante es que no lo explica exactamente aquí en el 15, pero lo explica en el 16. Lo vamos a ver ahorita en el 16. Pero está diciendo, no hay comparación. No hay comparación. Incluso en una traducción dice, no se puede comparar el don con el delito. Porque el don es mucho más grande. Es mucho más grande, es superior. Pues si por el delito de uno solo murieron muchos, y esa frase ahí podemos decir que es murieron todos, porque todos van a morir, ¿verdad? Murieron todos, la muerte pasó a ¿quiénes? ¿A nada más algunos? No, a todos. Entonces, pues si por el delito de uno solo murieron muchos, aún, lo interesante, aún para Yahushua. ¿Escucharon eso? Yahushua era un hombre y murió. Pero no murió por su pecado, ¿verdad? Murió por nuestro pecado, ¿verdad? Por los pecados de los demás. Entonces él tuvo que morir como quiera. El efecto del pecado alcanzó a Yahushua, que no debía de morir, pero murió por nuestros pecados, por todos los demás, los pecados de todos los demás, no de su propio pecado. Y luego dice ahí, pues si por el delito de uno solo murieron muchos, cuanto más resultó abundante para muchos el favor de Elohim. El favor de Elohim. Entonces, cuanto más abundante por la gracia. Lo interesante es que aún aquí abajo cuando dice el don que se otorga por la bondad de un hombre, Yahushua el Mesías. Esta palabra bondad aquí es la palabra charis, que también es gracia, es favor. Igual que esta palabra aquí arriba cuando dice para muchos el favor de Elohim. Esa es la misma palabra, charis y charis, la misma palabra. Pero se traduce aquí bondad, ahorita vamos a ver por qué. Pero se puede traducir como favor y no hay problema. Entonces, cuanto más resultó abundante para muchos el favor de Elohim, la gracia de Elohim, la misericordia de Elohim. Abundante porque el favor es más grande. Es más grande. Y lo veremos otra vez, lo veremos en el versículo 16. Y luego dice, el don, el regalo. Esta palabra es dorea, creo, en griego. Dorea, que es un regalo. Es algo que, otra vez, un favor es algo inmerecido y un regalo es inmerecido. No tenemos que decir el don inmerecido o el favor inmerecido porque eso es decir doble. ¿Ves? El favor es un favor. Si ya me vas a dar algo de regreso, es un intercambio, no es un favor. Es un intercambio. Si te voy a dar un regalo esperando que me des un regalo, no es un regalo, es un intercambio. ¿Entienden eso? Es importante entender estas palabras. El don, el regalo. ¿Y cuál es el regalo? ¿Qué necesitamos si la muerte pasó a todos los hombres? Si la paga del pecado es muerte, ¿qué necesitamos nosotros? Vida. Si es muerte, necesitamos vida.
Entonces, ¿cuál es el don? La vida, tener vida otra vez. Y en sí podemos decir, como Pablo habla tanto de eso, la resurrección. La resurrección. Y podemos decir también la salvación. Cuando hablamos de la salvación es de estar muertos para tener vida. ¿Y dónde nos va a llevar a tener vida? ¿A qué? ¿Qué es en el futuro? ¿Qué va a establecer en el futuro? El reino. Todo esto está conectado. Cuando Él dice aquí el don, es el regalo de poder tener vida otra vez, que tiene que ver con la resurrección más adelante. Si no, vamos a quedar en la tumba como cenizas ahí, polvo. Vamos a quedar ahí en el polvo, pero es la vida, es la resurrección, es la salvación, es el reino. Porque si vamos a vivir otra vez, ¿dónde vamos a vivir? En el reino, junto con Yahushua y con el Padre. Wow, increíble, ¿verdad? Eso es lo que significa ser declarados. Tenemos que ser declarados inocentes, justificados para poder resucitar. Porque Yahushua obtuvo el mérito de poder resucitar. ¿Sí? Porque Él vivió perfectamente. Y Yahweh agradó de lo que Él hizo y Él lo levantó de entre los muertos. Y porque Él se levantó y Él es nuestro mediador entre Yahweh y los hombres, nosotros más adelante, si creemos, seguimos, vamos a poder resucitar y tener esa vida juntamente con Él, juntamente con Él. Y luego dice el don por la bondad de un hombre, Yahushua el Mesías. Ahora, otra vez, esta es la palabra caris. Puede ser el favor. Él nos hizo un favor. Pero cuando usa la palabra bondad, bondad es cuando haces algo para alguien. ¿Verdad? Cuando tú dices de alguien, Él es tan bondadoso. ¿Es porque es sonriente? No. Si sonriente puedes decir, es que es muy amable, muy gozoso. Pero cuando alguien es bondadoso, es porque ellos dan algo de ellos mismos. Y por eso el escritor aquí escogió la bondad de un hombre. Y es un favor, pero es bondad de un hombre. ¿Qué dice ahí? ¿Un Dios? ¿O Dios? No, dice un hombre. Porque el verbo se hizo carne, un hombre. Y un hombre tenía que vivir perfecto porque era el segundo Adán para poder recuperar el reino para nosotros. Nosotros poder resucitar en un tiempo. Entonces Él tenía que hacerlo como hombre y tenía que derramar sangre real. Porque con la sangre, sin sangre no hay redención. No hay nada. Entonces necesitamos la sangre y el hombre, por la bondad, el favor de un hombre, Yahushua, el Mesías. El divino Hijo de Yahweh, que está a su lado. ¿Sí? Entonces, porque es un favor, porque es una bondad. ¿Recuerdan cuando Él estaba en el huerto de jardín de Getsemaní? ¿Qué estaba haciendo? Orando, diciendo al Padre, si puedes pasar esta copa. Ya lo estoy sintiendo. Ya es tan pesado la carga que en ese momento sudó como que fueran gotas de sangre. Y Él dijo, si puedes pasar de mí esta copa,
pero no, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Qué hizo? Él decidió. Toda su vida decidió. Si no han visto hay una serie que se llama Los Escogidos. Los Escogidos. Lo pueden encontrar, tiene su propio app. Después les paso el app que está en Netflix también. Ándale, muy bien. Está buenísimo, la verdad. Es de la vida es Jesús con sus discípulos. Y no quiero hacer spoilers, pero la última temporada que ya sacaron, la verdad, wow. Porque ahí se ve y ahí tienen al personaje de Jesús ahí y bien decidido, sabiendo a lo que se va. Y sí, sabía de dónde iba, hacia dónde iba y qué es lo que iba a pasar. Él sabía y él decidió dar su vida, ser bondadoso y dar todo lo de él por la voluntad de su Padre. Amén. Muy bien. Seguimos en el versículo 16. Y ahí dice, tampoco el don es proporcional al pecado de aquel uno. Es interesante esta palabra tampoco, porque la palabra realmente en griego es kai. Y la palabra en griego kai es una palabra de conexión. Es una palabra que conecta un pensamiento con otro pensamiento. Es como nuestra palabra y. O también puede ser así, aún, entonces, de la misma manera, pero, también se puede traducir como pero. Y Pablo ya dijo algo similar en el versículo 15. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron en el 15? Dice, pero el don no ha sido proporcional al delito. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, está poniendo énfasis, está diciendo otra vez, ya lo dije una vez, déjame decirlo otra vez, de otra manera, pero con énfasis. Y el don no es proporcional al pecado de aquel uno. Por eso él puso tampoco, para que fuera negativo. ¿Verdad? Pero es más como que, y otra vez les voy a decir que el don no es proporcional al pecado de aquel uno. ¿Y por qué? ¿Por qué no es proporcional? Y esto es lo increíble, porque a veces no entendemos esto. Porque pensamos muchas veces que, lo que hizo Adán, pues Yahushua tuvo que venir y ya dar reversa a lo que hizo Adán. Y pensamos de esa manera, pero es mucho más grande que eso. Por eso dice que no es proporcional el don y el delito. Que dice ahí, porque el juicio por un solo delito resultó en condenación. Un solo delito. En el momento cuando Adán pecó, cuando él decidió no seguir la instrucción de Yahweh, ese delito, uno, trajo muerte, trajo condenación. Ahora, otra vez, ¿qué es la condenación? ¿Qué fue la condenación para Adán? ¿Qué dijo Yahweh? Ciertamente morirás. La muerte, la muerte, la muerte. ¿Sí? Entonces, por un solo delito resultó en condenación. Y la muerte pasó ¿a quién? Todos los hombres. Esa es la condenación.
la muerte, dejar de existir. Y luego sigue, qué bueno que sigue, si no, no tenemos nada de esperanza. Ya vamos a quedar ahí. Y dice, en cambio, el favor que cubre muchos delitos resultó en justificación. ¿Por qué el don es más grande? Porque el favor cubre muchos delitos. Lo de Adán fue un delito que trajo condenación a todos, pero todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Yahweh. Entonces, el favor de Yahweh, que lo hace por medio de su Hijo, que Él decidió ser bondadoso con nosotros, ¿verdad? Fue por muchos delitos. Muchos delitos. No simplemente el delito de Adán, sino los delitos de todos. Porque todos pecaron. El favor resultó en justificación. Justificación. Ahora, no sé si alguien te ha acusado de algo en tu vida que no fue cierto. ¿Cómo te sientes? Horrible, ¿verdad? Cuando alguien te acusa de algo que no es cierto, te sientes horrible. Y después, cuando la verdad sale, ¿cómo te sientes? Pues bien, porque ya aclaró, ya mi nombre está ya limpio otra vez y todo. Pero imagínense ahora, somos culpables. Culpables, 100%. No hay, tú puedes ahí andar y tú puedes estar delante de Yahweh y decir, sí, pero es que mis papás, es que por mi familia, es que mi trabajo, es que puedes estar ahí todo el día por el resto de la eternidad tratando de hacer excusas y va a ser lo mismo. Eres culpable. Culpable. Somos culpables. Y cuando somos culpables y alguien nos perdona, ¿cómo se siente? Aún cuando me han acusado de algo y no es cierto y ya después limpio mi nombre, me siento de una manera. Pero cuando yo he hecho lo malo a una persona y ellos me perdonan, qué increíble sentimiento, pensamiento, no sé qué más decir ahí, las emociones que uno tiene de alivio diciendo, yo fui culpable y ahora soy declarado inocente porque me perdonó. Me dijo, tu mal queda atrás. Y eso es lo que hizo. Cuando dice resultó en justificación, está diciendo resultó en decir que tú ya eres inocente de todos los delitos. Bueno, pides perdón, ¿verdad? Entonces ahí, eso es increíble. La justificación es suficiente. Eso es lo increíble. La justificación es suficiente para todos los que han vivido, todos los que estamos viviendo y todos los que vivirán. La justificación, el favor, el don que da es suficiente para todo eso. No simplemente el delito de Adán, pero todos. Es suficiente. Que no todos tomen o aceptan eso y ponen su fe en Yahweh y en su Hijo, no todos lo hacen. Pero la justificación es suficiente para todos los que han vivido, los que estamos viviendo y los que vivirán. Eso es increíble. Por eso el favor, el don,
es más grande. No hay comparación. No hay comparación con el delito o con el pecado. No hay comparación. El favor tiene esa habilidad y alcance. Y así es como hablé ahorita del perdón. Porque para ser declarados inocentes necesitamos ser perdonados. Y Yahweh nos perdona. ¿Y qué dice en los Salmos? Que pone al pecado tan lejos que es el este al oeste. Ya, limpios, ya, inocentes, ya. Wow. La verdad, este pasaje está increíble. Y ya en el 8 de enero vamos a seguir con esta misma idea de entender lo que hizo Yahweh por nosotros, la justificación de declararnos inocentes. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, aprendimos por el pecado de uno pasó la muerte a todos. Y la muerte es el problema. La muerte es el problema. Porque necesitamos, si queremos vivir, si queremos tener salvación, si queremos resucitar, tenemos que hacer algo con la muerte. Y Yahweh hizo el remedio para la muerte. Y no tenemos que morir. Entonces, por el pecado de uno pasó la muerte a todos. 2, somos tú y yo responsables por nuestro pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Yahweh. Somos responsables y tenemos que tomar esa responsabilidad. 3, por el delito de uno, muchos murieron y llegó la condenación. La condenación. La condenación es morir, dejar de existir. Ese es lo opuesto de la vida. Lo opuesto de la vida es muerte. Lo opuesto de estar vivo es dejar de existir. Eso es lo que es. Entonces eso es lo que llegó, la condenación, la muerte. Y lo último, por el favor de Elohim, nos dio el regalo por medio del favor o de la bondad de Yahushua, llegó la justificación de muchas transgresiones. Muchas transgresiones. Entonces, ese favor de Elohim increíble. Él no tenía que hacerlo. La verdad, él estaba listo para ya desaparecer al hombre en un momento. Y vio la vida de Noé y vio a un hombre justo, alguien que sí creía, alguien que sí tenía fe, y lo dejó vivir, él y su familia, y por eso estamos aquí hoy. Si no, no sé, tal vez iba a comenzar otra vez o algo, no sé, no sabemos, pero no lo hizo. Ese favor de Elohim es grande. Nos dio el regalo, ese regalo de la justificación, bueno, más bien la vida, la resurrección, el reino, ¿y cuál es el otro? Y la vida. ¿Qué dije? Eso está mal, porque si yo olvido lo que digo, entonces ustedes menos van a recordar. Sí, ahí está. La vida, la resurrección, la salvación y el reino. Sí, sí, el regalo. Por medio del favor de Yahushua llegó eso, la justificación. El declarados inocentes de muchas transgresiones. Amén.